Buenos días, hermanos. Bienvenido al grupo Altares en Casa. Vamos a dar comienzo a la reflexión del sábado 18 de noviembre del 2023. Les habla su hermano el Dr. Rubén Juárez. Damos gracias a Dios por la oportunidad, hermanos, de llegar a los hogares para compartir la palabra de Dios. Vamos a dar comienzo con una lectura en Primera de Pedro 3:15. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermanos, muchas veces las personas van a preguntarnos acerca de nuestra fe en Cristo Jesús y querrán conocer algo más de esto. Si nosotros conocemos la enseñanza, la sana doctrina, vamos a poder guiar a las personas a un conocimiento de Dios. Todos tenemos un conocimiento primitivo, intuitivo de Dios, que es casi como un presentimiento. Pero lo cierto es que nosotros tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura en la Biblia, donde encontramos los parámetros sobre los cuales se desarrolla nuestra fe. En la Biblia, como en ningún otro libro, se detalla la obra del Dios eterno, la creación de Dios con todo detalle, el plan de salvación para el hombre. El plan de salvación que es a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es Dios, hermano, y eso es una razón inamovible, una base de la fe cristiana. Dios es Dios Padre, es Dios Hijo y es Espíritu Santo. Y los tres son uno, perfecto en unidad. Compartiendo el Evangelio con una persona, esta persona difería en el concepto de que Jesús era Dios. Y ellos creen en Jesucristo como alguien que es un enviado de Dios, pero que no es Dios. Esto daría el traste con todo el mensaje de salvación nuestro, porque si Jesús no es Dios, ¿quién murió por nosotros en la cruz? Un hombre. Eso no es suficiente para satisfacer la justicia que Dios demandaba para que nosotros fuésemos salvos. Y es así que el Hijo de Dios, que es Dios encarnado, pagó el precio por nuestros pecados, y esta es la base de la salvación nuestra. Jesucristo ha existido por siempre. Jesucristo no es un ser creado. Veamos, hermanos, Génesis 1, verso 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. La pregunta es, ¿con quién hablaba Dios? Dios no dijo: haré al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Las sectas niegan que Jesús es Dios. La Biblia nos enseña claramente, hermanos, que Jesucristo es el Dios que se encarnó. Filipenses nos dice en el capítulo 2, verso 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, escúchelo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí está claramente, hermano. Tenía forma de Dios, pero no estimó eso como un pretexto para aferrarse a esto y decir: yo no me voy a hacer hombre, no. Sino que escogió tomar forma de hombre y despojarse de toda la divinidad. Se quitó su gloria y majestad y la dejó en las alturas, pero nunca dejó de ser Dios.
se negó a ejercer los atributos de un Dios que todo lo puede, de un Dios eterno, porque se estaba volviendo hombre, real, verdadero, como usted y como yo, hermano. Ahora, hermano, quiero que vea el argumento que esta persona me expuso. Me dice, no, Jesucristo no es Dios, es el Hijo de Dios, pero Él no es Dios. ¿Usted ha leído Juan 17? Sí, sí lo he leído, le digo. Entonces, si usted lee, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí hace una clara diferencia. ¿Lo entiende usted? Me dice. Juan 17. Este versículo, que es el 17:3, sacado del contexto y explicado de esa manera, puede confundir a cualquiera que no haya leído la Escritura. Es increíble que estas personas son los famosos testigos de Jehová, famosos por mentirosos, porque mienten, ignoran cosas y son maestros de cosas que no conocen. Este mismo capítulo 17, si lo lee usted completamente, escuche lo que dice. Verso 5. Ahora pues, Padre, dice Jesucristo, glorifícame a tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo tenía gloria, estaba en la gloria con Dios antes de que nada hubiese sido formado. Es Dios con Jesucristo en el Génesis, en el comienzo, hagamos al hombre. Exactamente el mismo. El verso 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Jesucristo dice que Él salió de Dios, que salí de ti. Luego el verso 10 del mismo capítulo 17 dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Qué increíble declaración. Verso 11. Para que sean uno, así como nosotros. Verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Verso 22. La gloria que me diste yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hasta la saciedad leemos aquí 6, 7 versículos más donde dicen, Dios envió a Jesucristo, pero Jesucristo y Dios son uno, son uno, son uno. Yo salí de ti, que procedo de ti. Glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesucristo es el Dios creador. Y está más claro que en ninguna otra escritura. Juan 17, léalo, hermano, y certifíquese de esto, conozca esto para que no caiga jamás en engaños, hermanos. Tenemos que ser cautos, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No nos podemos dejar engañar, hermanos. Quiero que miremos otra escritura que certifica la divinidad de Cristo. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Estaba con Dios. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, por Cristo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Luego vamos al verso 14 y dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es increíble, Juan 1:10 dice que el mundo fue hecho por Cristo, el mundo por Él fue hecho y el mundo no le conoció.
En el 14 ya describe que Jesucristo se hizo carne. Entonces el verbo, aquel verbo en el principio era el verbo de Juan 1:1, es del 1:14, cuando el verbo fue hecho carne y Jesús es Dios. Juan 1:16 nos dice que Jesús es la plenitud de Dios y que de esa plenitud tomamos todos. Y Juan 1:18, a Dios nadie le dio jamás, dice. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quiere ver a Dios? Solo vuelva los ojos a Cristo, porque Jesucristo es Dios. Jesucristo muestra la cara de Dios. También esto lo muestra la epístola de los Filipenses. Quiero que vayamos a Filipenses. Filipenses 1:6 nos dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Es exactamente Dios. Jesucristo es Dios en la carne. Hermano, y si nos vamos a Colosenses 1:15 dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, que por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Fueron hechas por medio de Él y fueron hechas para Él. Y nos aclara, dice, y Él es antes de todas las cosas. Antes de que algo fuese creado, Jesucristo ya existía. Y continúa diciendo, y todas las cosas por Él subsisten. La evidencia, hermano, es arrasadora. Fíjese, hermano, que la apologética cristiana implica aclarar falsas creencias que oscurecen el fundamento sólido de la fe en Jesucristo. Y por eso el escritor Pedro nos dice que debemos estar preparados para defender la creencia que nosotros tenemos, decir en qué nos basamos. ¿Dónde está eso? Primera de Juan 2:24 dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. ¿De qué está hablando? Dice, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, dice, la vida eterna. También quiero que vayamos a Primera de Juan, es uno de los más reveladores versículos. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Esto le pone la tapa al pomo, hermano. Estamos en el verdadero. Jesucristo es el verdadero Dios, dice segunda de Juan, y la vida eterna. Cuando Dios, hermano, a Dios dice la palabra, nadie lo ha visto jamás. Pero si Dios se viese en un espejo, ¿qué imagen aparecería en el espejo? La imagen de Jesucristo, la cara de Jesucristo. Porque Dios se reveló a través del Hijo. Por eso es que en Gálatas, el apóstol Pablo nos dice, en Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y aclara, no que haya otro, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y agrega, porque si aún nosotros, los apóstoles,
o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sea separado de Dios. Continúa diciendo, como antes lo dije, ahora lo repito, si alguno os anunciare diferente evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Esto es, hermano, claro, es tácito, no da para pensar de una manera diferente. Sabiendo el apóstol que esto quizás golpearía a algunos, les dice, busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. ¿O trato yo de agradar a los hombres? Pues si todavía yo agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. A Pablo no le interesaba quedar bien con ningún hombre. Sabía claramente cuál era el evangelio de Dios y eso era lo que predicaba. Al que no le gustaba podía irse tranquilamente por otro camino. El evangelio no es para complacer personas, es para llevarles un mensaje de salvación y de vida. Quiero hacer alusión, hermano, a una escritura más. El Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 7. Jesucristo, hablando a los discípulos, les dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Qué les estaba diciendo? Me están viendo a mí, están viendo a Dios. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Definitivamente, hermano, este versículo no necesita explicación. Es más, este capítulo entero habla por sí solo. A esta persona que me quería enseñar algo diferente le dijo, ¿cómo lee usted? ¿Qué es lo que usted lee? ¿Qué le dijo Jesucristo a Felipe? ¿Que no era el Padre? ¿Que él no estaba en el Padre? ¿Que no eran uno? Porque yo leo todo lo contrario, le dije. Hermano, cuando tú te cierras a una mentira y la abrazas, puede comenzar a ser parte de tu pecado final, de la perdición tuya. Puedes argumentar lo que tú quieras, pero Juan 14 claramente Jesucristo te dice que Él y el Padre son uno. Que el que miró a Jesucristo ha visto al Padre. No hay manera de negarlo. Esta persona al final de la plática se fue confundida y me dijo, no, tengo que ir a leer, voy a leer un poco más esto. Usted lo acaba de leerlo, dígame si usted lee lo que yo leo ahí. Hermano, no podemos ser tan ciegos y necios, porque en esto nos va la vida eterna. Satanás sabe que la confusión es la única esperanza para que el ser humano se pierda. Él no quiere que la luz llegue a nosotros, a nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, porque todos los que miraron a Él fueron alumbrados. Si tú vuelves los ojos a Cristo, hermano, serás alumbrado con esta verdad y conocerás a Dios encarnado en Cristo Jesús. Termino haciendo una cita más. Primera de Juan 5:20 dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna.
Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Primera de Juan 5:7 dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que estos tres son uno. Primera de Juan 4:3 dice que aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este es el anticristo. El que niega que Jesús es el Cristo. Hermano, estemos preparados para presentar defensa de esta nuestra fe. Jesucristo es Dios. Y es algo que yo lo he repetido en todas las reflexiones. Por siempre Jesucristo es Dios. Si usted quita esta verdad y Satanás la cambia por cualquier mentira, hermano, la salvación como tal no existe. Porque ¿quién murió por nosotros? Un hombre. Jesucristo es Dios, el santo Hijo de Dios, el único que llenaba los requisitos de santidad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reflexionen estas palabras, hermanos, agarre su Biblia, lea, repase estos versículos y llénese del conocimiento de Dios. Usted verá cómo el Espíritu Santo ilumina los lugares más oscuros de nuestro corazón y nos trae vida eterna. Bendiciones, hermanos, paz a los altares en casa. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.